Damos gracias al Señor por permitirnos una vez más poder estudiar acerca de su palabra. Esta palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra al alma, al corazón, a las coyunturas de los huesos. Vamos a recordar la lección pasada porque estamos estudiando acerca de arrepentimiento de obras muertas. Y la última cita que vimos en la lección anterior fue en la epístola de Tito, capítulo 2, versículo 14, que dice: ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Dice que se dio a sí mismo el Señor Jesucristo. Se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad, de todo pecado, de todas aquellas cosas que nos estaban aplastando, a todas aquellas cosas que impedían volvernos al Padre. El Señor se dio y dice que para purificar un pueblo propio, un pueblo que le perteneciera, celoso de buenas obras. Porque todo lo que hagamos sin Cristo son obras muertas. Sin Cristo no hay nada que valga. Podemos hacer obras grandiosas, pero sin Cristo son obras muertas. Y para eso se dio el Señor, para redimirnos y para hacer de nosotros un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y nos vamos a ir al libro de Hebreos, al capítulo 9 y versículo 14, que nos hace una gran aclaración. Dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Para eso Cristo se entregó, dice, sin mancha. Él se ofreció a sí mismo, sin mancha, para limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Porque como yo les explicaba, que sin Cristo todo lo que hagamos es obras muertas. Y para eso Él se dio, para sacarnos de esa condición. Dice, para limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Para eso Él derramó su sangre. Y el versículo 12 nos da una explicación. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Al pueblo de Israel, para purificar sus pecados, debía llevar un animalito sin defecto y lo entregaba allí a los sacerdotes e imponía su mano sobre este animal y este animalito lo mataban para expiar el pecado de la persona que lo había llevado. Y este animalito tenía que ser así, sin defecto. El animal debía morir para expiar el pecado de la persona. Pero la persona volvía a pecar y nuevamente tenía que llevar un animalito y nuevamente los sacerdotes allí, con el sumo sacerdote, mataban este animal por expiación. Este ritual se hacía
por todo el pueblo. Y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Y que ahí dice que, y es ahora el Señor nos ha librado de obras muertas. Él se ofreció sin mancha a Dios para limpiarnos de este pecado. Y dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre. Cuando Cristo murió en el Calvario, hasta ahí llegó la expiación de los machos cabríos, de los becerros, porque Cristo murió una vez y para siempre. Ya no se necesita hacer expiación con los animales. Cristo tomó el lugar de ese cordero. Por eso Juan el Bautista decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es lo que hizo Cristo, y dice, entró una vez y para siempre. Ya no era necesario volver a hacer una expiación así. Una vez y para siempre entró al lugar santísimo y obtuvo eterna redención. Y nos vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 6 al 9. Dice así, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, hablando de Cristo, tenemos comunión unos con otros. Y aquí lo que dice la Escritura. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, todos tenemos que ir al trono de la gracia de Dios a través de Cristo, porque dice que si decimos que no hemos pecado, mentimos. Cada día estamos ofendiendo a Dios. Pero la sangre de Jesucristo lava y limpia de todos nuestros pecados. Y qué maravilloso la invitación, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay otro camino. No hay otro camino para acercarnos al Padre. No hay otra manera de que nuestros pecados sean lavados y perdonados, solamente a través de la sangre de Cristo. Nos vamos a ir al Antiguo Testamento, al libro de Jeremías. En el capítulo 2 acá está hablando al pueblo de Israel, pero también nos está hablando a nosotros. En Jeremías 2, versículo 21 dice, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraño? Aquí al pueblo de Israel le decía que ellos eran una vid escogida, su pueblo amado, una simiente verdadera. Y la pregunta es, ¿cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Este sarmiento de vid extraña era la mancha de pecado que había en el pueblo de Israel. Y mire lo que Dios les dice en el versículo 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor.
Aunque el pueblo, dice, se lave con lejía, que era un preparado especial, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dijo Jehová el Señor. No hay nada que nos pueda lavar de nuestros pecados. El pecado está siempre delante de los ojos del Señor, como dice aquí. Y el salmista David, orando al Señor, pidiéndole perdón por su pecado, decía, mi pecado está siempre delante de ti. Porque cuando pecamos, lo hacemos a los ojos del Señor. No hay nada que nos pueda ocultar, aunque lo hagamos en lo profundo del mar, o nos vayamos al escondite que encontremos más seguro. Allí está el ojo del Señor mirándonos. Entonces no hay manera de que nosotros podamos lavar nuestro pecado. No hay preparados que puedan hacerlo. Pero quiero decirle que hay algo que nos lava y nos limpia. La sangre de Cristo puede limpiarnos con efecto presente y futuro. Y no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Todo pecado es perdonado cuando pedimos perdón al Señor a través de su sangre bendita. Nos vamos a ir al libro de Hebreos, al capítulo 12. En el versículo 1 dice lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Tenemos a los profetas que dieron su vida por el Señor. Tenemos a los apóstoles que dieron su vida por el Señor. Tenemos esta nube grande de testigos y es por lo tanto, dice el apóstol, despojémonos. Despojarse es quitarse. Dice, quítense, en otras palabras, de todo peso del pecado que nos asedia, porque el pecado está constantemente asediándonos. Dice, pero despojémonos de aquello. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Una vez que Cristo nos ha perdonado, nos ha hecho nuevas criaturas, empezamos una carrera y se le llama la carrera del cristiano. Si usted va al libro de Segunda de Timoteo, cuando ya el apóstol Pablo está terminando ya su ministerio y él sabía que de la prisión se le iba a llevar a la muerte, él le dice a su discípulo Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, en esta carrera que nosotros hemos empezado a correr. Dice que la corramos con paciencia, porque tenemos una carrera por delante. En esta carrera no estamos solos. En esta carrera está la mano poderosa del Señor a nuestro lado. Él dice que nos toma de la mano derecha. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, corramos esta carrera maravillosa, esta carrera que el Señor hizo antes que nosotros. Vamos a dejar esta lección hasta acá y vamos a seguir hablando en una próxima lección de la carrera del cristiano. El Señor les bendiga.